No es el despertador lo que decide tu día. Es lo que haces en los primeros minutos después de abrir los ojos. Y en ese breve lapso puedes forjar serenidad o invitar al caos. Cada mañana es más que un simple reinicio biológico. Es un ritual silencioso en el que, sin darnos cuenta, elegimos si ser dueños de nuestro día o víctimas de su arrastre. Muchos se levantan como si su vida no les perteneciera, en automático, apresurados, distraídos, obedeciendo urgencias que ni siquiera han elegido. Pero el estoicismo nos recuerda que cada nuevo amanecer es una oportunidad de gobernarnos, de alinearnos con lo que realmente importa y de cultivar una voluntad firme que no dependa de las circunstancias. En este viaje no te hablaré de rutinas perfectas ni de hábitos para ser más productivo. Te hablaré de alma, de carácter, de la batalla interior que comienza en el primer minuto de tu mañana. Porque si no tomas las riendas al despertar alguien o algo, lo hará por ti las redes, las noticias, el pasado, el miedo, el ruido del mundo. Este no es un video para cambiar tu vida en un solo día. Es una invitación a cambiar la forma en que entras en ella, cada día. A lo largo de estas reflexiones exploraremos 10 principios estoicos que no solo transforman tu mañana, sino que reconstruyen tu identidad desde lo más profundo. No estás aquí para reaccionar, estás aquí para elegir, y todo empieza al abrir los ojos. Recupera tu primer segundo. La verdadera batalla empieza al abrir los ojos. Cada mañana es un portal, un instante breve, casi imperceptible, que separa el mundo de los sueños, de la vigilia, la quietud del caos, la posibilidad del automatismo. Ese primer segundo al abrir los ojos, ese lapso silencioso entre el último respiro dormido y la primera conciencia de estar vivo, guarda un poder que la mayoría desprecia. Es allí donde se decide, sin que lo notemos, el tono emocional del día. Si ese segundo se entrega al azar, si se cede al mundo sin resistencia, todo lo que viene después será una repetición mecánica de la inercia. Pero si se reclama con intención, si se honra como el instante sagrado que es, se convierte en el ancla que te devuelve a ti mismo. El verdadero despertar no ocurre cuando suena la alarma, sino cuando tú decides quién eres antes de que el mundo te lo recuerde. Muchos creen que el día comienza con el café, la ducha o el primer correo leído, pero en realidad comienza mucho antes. Comienza en ese primer pensamiento que permites que cruce tu mente. Y ese pensamiento, aunque aparentemente pequeño, contiene ya una elección. Será una preocupación, un pendiente del día anterior, un resentimiento que sobrevive a la noche, o será una afirmación silenciosa de tu voluntad. El caos mental entra con sigilo si no hay un guardián en la puerta. Y esa puerta es el instante mismo de despertar. No hace falta un trauma para comenzar el día con desorden. Basta conseguir el hábito de muchos: estirar el brazo hacia el teléfono, revisar notificaciones, permitir que otras voces te hablen antes de que tú hayas encontrado la tuya. Es más común de lo que creemos. Apenas abrimos los ojos y ya estamos pensando en el trabajo, en lo que no se logró ayer, en el mensaje no respondido, en la incomodidad que nos espera al salir de la cama. Y entonces, sin notarlo, hemos sido arrastrados por una corriente que no dirigimos. Nuestra mente, como una tierra fértil, es sembrada por estímulos ajenos incluso antes de que el cuerpo se levante. Hemos dejado que el mundo entre antes de que hayamos respirado conscientemente. Nos levantamos ya reactivos, tensos, corriendo detrás del día, en vez de liderarlo. El estoicismo nos ofrece una alternativa radical. No se trata de negar las circunstancias ni de fingir serenidad. Se trata de tomar el timón en ese primer segundo, cuando la mente aún está abierta, cuando la dirección del día aún no ha sido trazada. Y para ello, hay una frase que funciona como llave y escudo. Lo que no depende de mí, lo suelto. Parece simple, casi trivial, pero encierra la esencia de la libertad interior. Si al despertar lo primero que te repites es esta verdad, estás declarando que no serás prisionero del clima, del humor de otros, de los imprevistos. Estás diciéndote que tu voluntad, aunque humilde, es suficiente para gobernarte.
Acompañar esa frase de una respiración consciente refuerza su efecto. Inhalar profundamente sin prisa. Retener unos segundos el aire como quien pausa el tiempo. Y exhalar largo sintiendo cómo el cuerpo y la mente se vacían de todo lo ajeno. En esa simple acción se esconde un acto de soberanía. Es tu forma de decir, yo empiezo el día, no el mundo. Este ritual de respiración no requiere más de 30 segundos, pero cambia el punto de partida. No hay estrategia más poderosa que esta: tomar una respiración antes del primer pensamiento invasivo. Porque ese pensamiento, si no lo vigilas, puede ser la chispa de una ansiedad latente o el eco de un miedo repetido. Despertar desde esta visión no es un acto biológico, es un acto espiritual. Es regresar al cuerpo con conciencia. Es recordar que estamos vivos, sí, pero sobre todo que somos libres. Que aunque la vida nos imponga condiciones, nosotros aún elegimos la actitud con la que responderemos. El estoico despierta como quien vuelve de una batalla y se prepara para otra. No con temor, sino con compostura. No con urgencia, sino con presencia. Cada mañana es un renacimiento. Y como tal merece un silencio inicial, una intención, un momento de claridad que no se negocia ni se posterga. Ese silencio no es vacío, es escudo. En él, la mente se acomoda, se despeja, se encuentra a sí misma antes de tener que encontrarse con el mundo. El silencio matutino, incluso de 1 o 2 minutos, actúa como una barrera natural contra la avalancha de estímulos. Porque si lo primero que escuchas no es el sonido del teléfono ni el murmullo del tráfico, sino tu propia respiración, entonces el día ya comenzó bajo tus reglas. No necesitas rituales complejos ni aislamientos drásticos. Necesitas simplemente ese momento entre tú y tu voluntad. Ese lugar donde no hay exigencias externas, solo el reconocimiento de que estás aquí ahora y que puedes decidir. Imagina a un guerrero antes del combate. No entra al campo corriendo desarmado o distraído. Afila su espada, revisa su armadura, respira profundo. Ese guerrero eres tú cada mañana. No contra enemigos visibles, sino contra los pensamientos que intentan apoderarse de tu día, antes de que tú estés preparado. El estoico moderno no lleva escudo ni lanza, pero se protege con su atención, su intención y su autodisciplina. Afila su mente con silencio, respira con firmeza y elige sus primeras palabras como si de ellas dependiera el resto del día. Y en cierto modo, así es. Por eso quiero proponerte una práctica sencilla pero transformadora. 3 pasos para recuperar tu primer minuto y con él tu poder interno. Paso 1. No toques el móvil. Al menos durante el primer minuto permanece en tu espacio. No permitas que otras voces, noticias o demandas entren en tu mente antes que tú. Tu atención es sagrada en este instante. No la regales. Paso 2. Respira y repite tu verdad. Inhala profundo. Mientras retienes el aire, piensa: lo que no depende de mí lo suelto. Exhala. Repite 2 o 3 veces con calma. Esto establece una frontera clara entre tu mundo interno y el externo. Paso 3. Define tu intención silenciosa. No hace falta un gran plan. Solo una frase sencilla que te recuerde quién eliges ser hoy. Puede ser: hoy actúo con serenidad. O hoy no reacciono, elijo responder. Esa semilla dará fruto a lo largo del día. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un acto automático de poder. Ya no necesitas recordarlo porque tu cuerpo y tu mente sabrán que el día no comienza sin ella. Y verás cómo lentamente todo cambia. Porque cuando reclamas tu primer segundo, reclamas también tu derecho a no vivir en automático. Reclamas tu dignidad, tu centro, tu templanza. No porque todo esté bajo tu control, sino precisamente porque no lo está. Y aún así, tú decides. Aún así, tú eliges. Ese es el corazón del estoicismo. No te dejes engañar por la aparente pequeñez de este gesto. Lo diminuto es poderoso cuando se repite con intención. El mundo entero puede estar cayéndose a pedazos, pero si tú despiertas con este ritual silencioso, has creado un santuario interno que nada puede profanar.
Y desde ese lugar lo que venga ya no te arrastra porque tú has empezado el día antes que él. Recuerda, el primer segundo no es un segundo cualquiera. Es el comienzo de tu mente, el trazo inicial de tu día, la raíz de tu actitud. Si lo pierdes, el resto del día será solo una reacción a lo que otros imponen. Pero si lo recuperas, habrás iniciado la jornada como un verdadero soldado estoico. Y ese es el tipo de hombre o mujer que sin decir nada irradia fuerza, dirección y calma. Porque todo eso nace en el silencio del despertar. Ordena tu mente antes que el mundo. La vida moderna tiene un ritmo que aplasta. Apenas amanece y ya estamos corriendo. Corriendo hacia el trabajo, hacia los deberes, hacia compromisos que muchas veces ni siquiera hemos elegido. Todo se mueve con prisa: el tráfico, las redes, las conversaciones, la expectativa de productividad constante. Pero en medio de todo ese vértigo, hay algo que casi nadie nota: que el mundo no tiene piedad con una mente desordenada. Y no porque el mundo sea cruel en sí mismo, sino porque cuando uno se lanza a la realidad, sin haber puesto en orden su interior, cualquier pequeño obstáculo se convierte en tormenta. Un mensaje malinterpretado, una mala cara en la calle, una tarea imprevista. Todo se multiplica en impactos y la mente que lo recibe está en caos. Por eso, antes de salir, antes incluso de moverte, es vital detenerte. Porque no hay paz en el exterior que compense el desorden que llevas dentro. Epicteto lo dijo de forma magistral: no es lo que sucede, sino cómo lo enfrentas. Y esa respuesta no nace de la improvisación, sino de la preparación interna. Si no ordenas tu mente al empezar el día, todo lo que ocurra después te encontrará vulnerable, expuesto, débil ante cualquier estímulo. Imagínate una casa con las ventanas abiertas, la puerta entreabierta y los muebles sin colocar. Así es como mucha gente se lanza al mundo desprotegida, sin dirección, con la mente llena de residuos del día anterior, de preocupaciones, sin filtrar, de ideas prestadas que no han sido cuestionadas. Y luego se preguntan por qué se sienten tan agotados, tan dispersos, tan irritables, sin razón aparente. Pero la causa no está en lo externo, sino en que han descuidado el acto fundamental de ordenar su mundo interior antes de exponerse al mundo exterior. La mente, en este sentido, es como una habitación que hay que barrer cada mañana. Si no lo haces, el polvo se acumula. Y no solo eso, aparecen telarañas de pensamientos inútiles, objetos emocionales fuera de lugar, rincones oscuros, donde se esconde la ansiedad. Barrer la mente no es una metáfora poética, es una necesidad práctica. Es revisar cómo amaneces, qué pensamientos emergen primero, qué emociones arrastras de días anteriores. Es tomar conciencia del estado de tu mente antes de decidir cómo quieres actuar. Porque si no haces esa revisión, si no limpias, si no organizas, entonces vivirás el día como si caminaras con los ojos vendados en un cuarto lleno de obstáculos invisibles. Uno de los grandes errores de nuestro tiempo es creer que ser productivo es responder de inmediato a todo. Nos han enseñado que la rapidez es sinónimo de eficacia, que no contestar un mensaje o no leer una notificación en el instante en que llega es un signo de descuido. Pero esa urgencia constante es exactamente lo que nos está robando la vida consciente. Responder sin haber respirado, sin haber tomado una mínima distancia mental, es permitir que tu día sea escrito por otros. Porque en el momento en que cedes tu atención a una demanda externa antes de haber afirmado tu centro, pierdes autoridad sobre tu jornada. No se trata de ignorar responsabilidades, sino de asumirlas desde un lugar más sólido, más limpio, más tuyo. Crear un espacio sagrado entre el sueño y la acción no es un capricho ni un lujo. Es un acto de respeto propio. No puedes pasar de la oscuridad del sueño al brillo del mundo sin transitar por un umbral de conciencia. Ese umbral puede ser breve, 5 minutos quizá, pero debe ser tuyo. Un lugar simbólico donde digas: aquí me encuentro antes de entregarme. En ese espacio puedes sentarte, respirar, incluso quedarte en silencio total. Es una pausa voluntaria que rompe con la compulsión de saltar al día como un autómata. Un momento en el que, sin exigencias, sin multitarea,
solo te dedicas a estar. Este momento de anclaje puede comenzar con algo tan simple como ajustar tu postura, sentarte con la espalda recta, los pies firmes en el suelo, las manos sobre las rodillas. Esa posición corporal ya dice algo a tu mente. Estoy presente. Luego una respiración lenta, profunda, de esas que limpian por dentro. Inhalas, cuentas hasta 4, retienes el aire unos segundos y luego exhalas lentamente mientras sueltas cualquier tensión acumulada. Finalmente puedes repetir una palabra clave, un pequeño mantra que ancle tu intención. Puede ser calma, disciplina, presencia, fuerza. La palabra no importa tanto como la carga emocional que tú le das. Esa palabra es tu contraseña para salir al mundo. Lo que ocurre cuando no haces este anclaje es fácil de identificar. Observa a quienes viven en constante distracción, a quienes reaccionan con impulsividad, a quienes siempre llegan con prisa, se van con ansiedad y se quejan del cansancio sin saber por qué. No es que tengan más problemas que tú, es que no han construido una estructura interna que los sostenga. Se lanzan al día sin haberse encontrado consigo mismos y luego buscan afuera lo que nunca consolidaron dentro: dirección, claridad, propósito. Son esas personas que viven en desorden mental y emocional, que saltan de una cosa a otra sin haber cerrado la anterior, que viven atrapadas en pensamientos que no han elegido. Moverse sin antes asentarse es como construir sobre terreno inestable. Puedes avanzar, sí, pero a costa de un esfuerzo inmenso y con el riesgo constante de derrumbarte. Por eso, el orden interno precede al movimiento externo. No porque debas tener todo resuelto antes de actuar, sino porque tu actitud ante la acción cambia por completo cuando partes de un punto de equilibrio. Y ese equilibrio no te lo da el mundo, te lo das tú con tus elecciones matutinas. Tú decides si entras al día como una hoja llevada por el viento o como una roca firme que no se deja arrastrar por la corriente. El caos exterior muchas veces no es otra cosa que el reflejo amplificado de un descuido interior. No puedes controlar los eventos, pero sí puedes decidir desde qué estado mental los enfrentas. Y para ello necesitas establecer una base cada mañana. Esa base no es una lista interminable de tareas ni una afirmación positiva vacía. Es un acto de orden íntimo: reconocer tus emociones, limpiar tu mente de ruido, darte un lugar para existir con intención. Es el acto casi silencioso de decidir que antes de hacer serás. Y serás desde un lugar que no fluctúe con los estímulos externos, sino que se mantenga enraizado en lo que tú consideras esencial. Este trabajo interno no requiere una hora ni una disciplina perfecta. Requiere voluntad y constancia. Requiere darte cuenta día tras día de que lo que más determina tu jornada no es lo que sucede, sino cómo lo recibes. No es lo que tienes que hacer, sino desde dónde lo haces. Y ese desde dónde es la verdadera clave del estoicismo aplicado. No hace falta retirarse del mundo para tener una vida filosófica. Basta con comenzar cada día desde un centro interno al que solo tú tienes acceso. Un centro que se cultiva en la quietud, en la pausa consciente, en el acto de ordenar antes de actuar. Cuando entiendes esto, cada mañana se convierte en una oportunidad de alineamiento. No una rutina más, no un protocolo rígido, sino un reencuentro contigo mismo. En ese reencuentro no necesitas palabras grandilocuentes ni gestos complicados. Basta con que estés allí plenamente, aunque solo sean unos minutos. Basta con que te digas la verdad, aunque sea en silencio. Y que desde ese lugar decidas cuál será tu actitud ante el mundo. Entonces lo que venga podrá sacudirte, pero no derrumbarte, porque ya habrás edificado por dentro lo que necesitas para resistir por fuera. A veces nos decimos que no tenemos tiempo para estas pausas, para este orden, que la vida no nos lo permite. Pero lo cierto es que no tenemos tiempo para seguir viviendo sin ellas. Cada día sin orden interno es un día más que se vive desde la reacción, desde la confusión, desde la dispersión. En cambio, cada día que comienza desde la conciencia es un día más cerca de la libertad, de la templanza, de la verdadera fuerza. El mundo seguirá siendo impredecible, exigente, vertiginoso. Pero tú no tienes que serlo.
Tú puedes ser el que pone orden antes de moverse, y desde ahí todo cambia. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más claro. Y la claridad, cuando nace desde dentro, es indestructible. Propósito diario. No salgas sin dirección. Hay mañanas en las que el cuerpo se levanta, pero el alma se queda atrás. Miras el reloj, te vistes, preparas lo que toca, y sin darte cuenta, ya estás de camino a algún lugar. Pero, ¿a dónde vas realmente? ¿Y desde qué lugar interior te estás moviendo? Vivimos inmersos en un tiempo que exige velocidad, rendimiento, respuestas inmediatas. Y sin embargo, lo que más escasea no es el conocimiento, ni siquiera la motivación, es la dirección. No saber hacia dónde caminar convierte cualquier paso en desgaste. No tener una brújula clara convierte cualquier logro en vacío. Por eso, cada día antes de salir al mundo, deberíamos hacernos la pregunta esencial que Marco Aurelio se repetía al despertar: ¿para qué estoy aquí hoy? El emperador filósofo comprendía que cada jornada es una batalla, no en el sentido bélico, sino en el sentido del alma. Una lucha silenciosa por mantener la virtud en medio de la distracción, el deber en medio del deseo, la templanza en medio del ruido. No existe un solo día que no contenga desafíos, decisiones, tentaciones. Y sin intención clara, el alma se desgasta, no porque sea débil, sino porque se dispersa. Marco Aurelio no era sabio porque tuviera todas las respuestas, sino porque partía cada mañana desde la conciencia de que ese día, solo ese día, merecía un propósito bien definido. No permitía que el azar escribiera su jornada. Sabía que sin dirección uno acaba sirviendo a causas ajenas. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan porque no eligen con claridad. No deciden en qué quieren convertirse hoy, qué quieren construir con su energía, qué valores quieren cultivar. Van al trabajo porque toca, hacen lo que deben, porque es lo habitual, sobreviven, porque creen que vivir intensamente requiere más tiempo, más recursos o más suerte. Pero no es así. Lo que falta no es talento, es decisión. Y decidir exige detenerse, mirar hacia adentro y trazar, aunque sea de forma modesta, una línea de intención. No hace falta tener un gran plan de vida. Basta con tener un norte cada día, un porqué que transforme las horas en pasos con sentido. La visualización activa es una herramienta que no pertenece a los optimistas ingenuos ni a los soñadores sin acción. Es en esencia una técnica estoica, porque visualizar no es escapar, es preparar. No es soñar con lo que ojalá suceda, sino recordar lo que tú mismo has decidido encarnar. Es cerrar los ojos por un instante y verte enfrentando tu jornada con presencia, con compostura, con fortaleza. Es imaginar tu actitud ante lo cotidiano como un ensayo mental de la persona que eliges ser. Y ese acto tan sencillo como poderoso tiene un efecto directo en cómo enfrentas cada situación. Porque quien ya se ha visto actuando con dignidad tiene más posibilidades de elegir la templanza cuando el momento real llega. Para que la visualización sea verdaderamente transformadora, hay que acompañarla de preguntas concretas. Preguntas que no buscan respuestas perfectas, sino encender la claridad. La primera: ¿qué actitud decido tener hoy? Porque tu actitud es el terreno donde todo lo demás florece o se marchita. No puedes controlar lo que te espera, pero sí cómo te vas a presentar ante ello. ¿Elegirás la queja, la prisa, la indiferencia? ¿O elegirás la firmeza, la presencia, la serenidad? Decidir tu actitud al amanecer es como afinar un instrumento antes del concierto. Y si no lo haces, cualquier melodía sonará distorsionada. La segunda pregunta: ¿qué batalla voy a pelear? Y no hablamos de enemigos externos, sino de batallas internas. Tal vez hoy sea el día en que enfrentes tu pereza, tu tendencia a postergar, tu miedo a hablar con honestidad. Tal vez sea el momento de reconciliarte con alguien o de no ceder ante una vieja tentación. Cada jornada trae consigo una lucha silenciosa que, si no la nombras, te dominará. Pero si la reconoces,
ya estás en ventaja. El estoico no busca una vida sin batallas, busca una vida en la que cada batalla elegida fortalezca su carácter. La tercera pregunta: ¿qué tipo de presencia quiero representar? Esta pregunta es clave porque vivimos no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Nuestra energía influye, nuestra actitud impacta, nuestra manera de estar deja huella. ¿Qué impresión dejarás hoy en los demás? ¿Serás fuente de calma o de tensión? ¿Inspirarás orden o caos? ¿Transmitirás coherencia o confusión? Decidir tu presencia no es fingir, es alinearte con tus valores y actuar desde ellos incluso cuando nadie te esté observando. Porque al final, la mirada que más importa es la que diriges hacia ti mismo cuando el día termina. Tener foco diario no significa tenerlo todo bajo control. Significa elegir un eje sobre el cual girará tu jornada. Ese foco puede ser una virtud, un proyecto, una actitud. Lo importante es que no te disperses en 100 direcciones sin sentido, porque cada vez que te enfocas, entrenas tu voluntad, y cada vez que actúas sin foco la debilitas. La fortaleza no nace del esfuerzo esporádico, sino del hábito sostenido de elegir con claridad, y eso se practica a diario desde lo pequeño, la forma en que saludas, el tono con el que respondes, la prioridad que eliges respetar. Ahora bien, es necesario hacer una distinción fundamental. Propósito no es obsesión. Tener dirección no significa buscar control absoluto. El estoico comprende que hay una diferencia entre tener intención y tener expectativas rígidas. El primero se basa en la voluntad, el segundo, en la necesidad de que el mundo responda según nuestros deseos. Una jornada vivida con propósito acepta lo inesperado sin perder el rumbo. Es como el navegante que tiene una estrella guía pero ajusta las velas según el viento. En cambio, una jornada vivida desde la obsesión exige que todo salga perfecto y cuando no es así, colapsa. Cuando sabes para qué te levantas, tu energía cambia. Ya no es el mismo cansancio, ya no es la misma rutina. El cuerpo puede estar igual de fatigado, pero la mente está orientada, y eso lo transforma todo. El día se convierte en un camino, no en una carga. Las tareas cobran sentido. Los encuentros tienen un matiz más profundo. Incluso las dificultades se convierten en oportunidades para reafirmar tu compromiso con ese propósito. No se trata de romanticismo, sino de dirección vital. La energía más poderosa que puedes tener no es la del entusiasmo eufórico, sino la de la claridad tranquila. Esa que nace de saber que no estás improvisando tu vida, sino caminándola con decisión. La mente, como todo sistema complejo, necesita un marco de referencia. Si no lo tiene, se diluye. Se deja arrastrar por la ansiedad, la comparación, la urgencia ajena. Pero cuando hay un propósito, la mente se ordena. Tiene un eje que la estructura, un para qué que filtra lo innecesario. Porque no todo lo que aparece en tu día merece tu atención. No todo requiere una respuesta. Y solo quien tiene dirección puede distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Solo quien sabe hacia dónde va puede decir no con firmeza. El resto vive diciendo sí por miedo a parecer ausente, ineficaz o desinteresado. Dirige tu día o el mundo lo hará por ti. Así de simple. Si no tomas el timón, alguien más lo tomará. Si no decides, tú te decidirán. Vivimos en una época donde los algoritmos, las agendas ajenas, los ritmos externos están diseñados para absorber tu tiempo y tu energía. Pero aún tienes el poder de comenzar tu jornada desde dentro. Aún puedes decidir que tu día no será una reacción sino una construcción. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, define la diferencia entre existir y vivir, entre moverte y avanzar, entre sobrevivir y dejar una huella. Puedes repetir mentalmente cada mañana: hoy actúo con dirección, no por impulso, no porque lo digas, ya será así, sino porque esa frase funciona como un recordatorio constante. Cuando algo te saque de tu centro, cuando el impulso quiera dominarte, vuelve a ella.
Repite en silencio, no para convencerte, sino para recordarte, porque lo que se recuerda se fortalece y lo que se fortalece se integra. Tu mente necesita recordatorios, no porque sea débil, sino porque el mundo es ruidoso. Y tú necesitas anclas silenciosas que te devuelvan a tu rumbo. Así como los antiguos guerreros afilaban sus armas cada día, tú debes afilar tu propósito cada mañana. No con presión, sino con convicción. No para alcanzar una perfección imaginaria, sino para caminar con sentido real. Porque cada día es una vida en miniatura, y cada mañana trae consigo la posibilidad de comenzar de nuevo. Aprovecha ese privilegio. No todos lo hacen, no todos lo ven, pero tú sí puedes verlo. Y si lo ves, tienes la responsabilidad de vivir en consecuencia. Una vida dirigida desde el propósito diario no es necesariamente espectacular. No necesita ser admirada, aplaudida ni comprendida, pero tiene algo que la mayoría anhela y pocos alcanzan: coherencia. Esa paz profunda que nace de vivir en línea con lo que valoras, con lo que eliges, con lo que decides cada día al abrir los ojos. Y si ese propósito se vuelve tu hábito, entonces tu vida entera se transformará en una obra silenciosa de disciplina, sentido y templanza. No perfecta, pero profundamente viva. Y eso es lo que vale la pena. Gratitud como armadura. Vivimos en una era donde lo que no se exhibe parece no existir, donde lo extraordinario se sobrevalora y lo cotidiano se pasa por alto. En ese contexto, la gratitud ha sido erróneamente relegada al terreno de las emociones suaves, como si se tratara de un lujo emocional o una costumbre de personas ingenuas. Pero para quien ha comprendido la profundidad de la filosofía estoica, la gratitud no es ornamento, es armadura. No es un gesto bonito para sentirse bien, es una herramienta de defensa. Y no frente a enemigos externos, sino frente a la más persistente amenaza interna, el deseo desmedido, la insatisfacción permanente, la ilusión de que siempre falta algo más. Agradecer antes de enfrentarte al día no es simplemente ver el lado bueno de las cosas, es tomar una decisión deliberada de proteger tu ánimo antes de que el mundo intente quebrarlo. Es anclar tu mente en lo que ya tienes para que no naufrague en lo que te falta. El estoico comprende que la mente es vulnerable al estímulo externo y que el mundo moderno se ha vuelto experto en recordarte lo que no tienes: el cuerpo ideal, la relación perfecta, el éxito medible. Por eso comenzar el día con gratitud es como comenzar una travesía con el corazón blindado. Ya no sales a buscar afuera lo que dentro ya reconoces como suficiente. La gratitud practicada con honestidad convierte lo ordinario en abundancia, porque no es la realidad la que cambia cuando agradeces, sino tu mirada. Y en esa mirada renovada encuentras una paz que no depende de la cantidad, sino del reconocimiento. Vivimos rodeados de mensajes que nos empujan al más productividad, más belleza, más dinero, más experiencias. Pero ese más es una ilusión destructiva, una trampa que nunca se sacia. Querer más sin ver lo que ya tienes es vivir en carencia aunque estés rodeado de riqueza. Es como tener agua en las manos y sentirte sediento porque alguien tiene un vaso más grande. Séneca lo explicó con admirable claridad. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. En esa frase se resume el núcleo de la libertad estoica, porque el que necesita poco es invulnerable. No porque no desee nada, sino porque no necesita que el deseo se cumpla para sentirse en paz. Su estabilidad no depende de que las cosas ocurran como espera, sino de su capacidad de valorar lo que ya está presente. La gratitud entonces no es una emoción pasajera, sino una postura de vida, una forma de mirar que no se deja contaminar por la comparación ni por la codicia, una forma de estar en el mundo sin mendigar sentido. Practicar la gratitud no requiere grandes ceremonias. Basta con un ejercicio breve sincero al despertar. Antes de moverte, antes de hablar, antes de mirar el móvil, detente y nombra 3 cosas reales por las que puedes agradecer.
no cosas abstractas ni frases aprendidas, sino hechos concretos. Puede ser tu respiración, el calor de tu cama, el silencio de la mañana, una conversación que tuviste, el hecho de que hoy tienes otra oportunidad. Si lo haces bien, notarás un cambio sutil pero profundo. Tu mente se tranquiliza, tu corazón se suaviza, tu día empieza desde la plenitud, no desde la escasez. En mi experiencia he visto personas que lo tienen todo y no se sienten plenas. Vidas rodeadas de comodidades, éxitos visibles, validación externa, y aún así vacías, porque nunca aprendieron a detenerse y reconocer, porque su foco estaba en lo que aún faltaba. Y también he conocido a personas que con muy poco viven con una paz que no se compra, personas que agradecen lo esencial, que no se dejan perturbar por la comparación, que han hecho de la gratitud su fuerza. Y no es casualidad lo que cambia, no es lo que tienen, sino cómo lo interpretan. El agradecido no es débil, al contrario es fuerte, porque no depende del deseo para sostenerse. Cuando comienzas el día con gratitud, estás reprogramando tu mente. Estás diciéndole, no necesito más para estar bien, ya estoy completo en este instante. Estás interrumpiendo la inercia mental que busca siempre otra cosa. Estás devolviéndote al presente, y desde ese presente, todo lo que hagas tendrá un sabor distinto. No trabajarás por ansiedad, sino por convicción. No te relacionarás desde la carencia, sino desde la plenitud. No buscarás fuera lo que ya has encontrado dentro. Esa es la verdadera libertad, no vivir sin deseos, sino vivir sin estar esclavizado por ellos. Los efectos de la gratitud no son solo filosóficos, tienen una base emocional y corporal concreta. Cuando agradeces, tu sistema nervioso se regula, tus niveles de ansiedad bajan, tu energía cambia. Agradecer produce un estado interno de seguridad y confianza que no requiere que el mundo cambie para que tú estés bien. En lugar de estar alerta a lo que podría salir mal, te abres a lo que ya está bien. Y esa diferencia tan sutil tiene un impacto inmenso en tu calidad de vida. Porque una mente agradecida no se acelera buscando lo que falta, sino que actúa desde la serenidad de saber que ya hay mucho. La práctica constante de agradecer te enseña a ver lo que otros pasan por alto, a ver lo que tú mismo antes no valorabas, a ver que incluso en los días más grises hay un rayo de significado si sabes buscarlo. Y cuando entrenas esa mirada, te haces menos vulnerable a los altibajos del exterior, porque la gratitud se convierte en un centro firme, en una base desde la cual puedes responder con sabiduría y no con reacción. No es un estado emocional que aparece cuando todo va bien, sino una disciplina interior que eliges mantener incluso cuando nada parece favorable. Por eso el agradecido no es ingenuo, es sabio, no porque ignore lo que duele, sino porque no se deja definir por ello, no porque se conforme con poco, sino porque sabe que mucho de lo que vale ya lo tiene. Respirar, caminar, pensar, sentir, son regalos que damos por sentados hasta que los perdemos. Agradecerlos cada mañana es recordarte que estás vivo. Y eso, solo eso, ya es suficiente razón para comenzar el día con dignidad. Porque quien empieza desde la vida, desde la conciencia de que nada le es garantizado, ya camina distinto. La gratitud silenciosa es una de las formas más elevadas de sabiduría práctica. No requiere palabras ni público. Es un acto íntimo, casi invisible, pero profundamente transformador. No tienes que decírselo a nadie. No tienes que escribirlo si no quieres. Basta con sentirlo, con nombrarlo mentalmente, con reconocerlo mientras respiras. Y si lo haces cada mañana, se convierte en parte de ti. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Un tipo de persona que ve el mundo con ojos nuevos, que no necesita excesos para estar en paz, que ha comprendido que vivir es en sí mismo un privilegio. Agradecer entonces no es una respuesta a lo perfecto, sino una elección frente a lo real. Una forma de decir, aquí estoy, y esto es suficiente.
Es poner tu ánimo en modo defensa no contra el mundo, sino contra tus propios impulsos de olvido, de queja, de codicia. Es recordarte que la vida, incluso en su forma más simple, sigue siendo un milagro. Y cuando comienzas el día con esa conciencia, cuando haces de la gratitud tu punto de partida, ya estás protegido. No blindado ante el dolor, pero sí preparado para no dejarte dominar por él. No inmune al caos, pero sí enraizado en lo esencial. La verdadera abundancia no se mide en acumulación, sino en reconocimiento. Y el que reconoce lo que tiene, aunque sea poco, ya ha ganado una batalla que muchos ni siquiera han intentado librar. Porque ver con gratitud no solo transforma el día, transforma a la persona. Y cuando esa transformación se vuelve hábito, entonces tu vida entera se convierte en una afirmación silenciosa de todo lo que ya es. No perfecta, no completa, pero suficiente. Y en ese suficiente bien vivido se esconde una de las formas más profundas de poder. Mueve el cuerpo, activa la voluntad, la conexión entre lo físico y lo mental. Vivimos muchas veces como si cuerpo y mente fueran entidades separadas, como si lo que pensamos y lo que sentimos pudieran existir sin consecuencias en nuestra forma física, y como si el cuerpo, por su parte, fuera solo un instrumento mecánico para llevarnos de un sitio a otro. Pero la sabiduría estoica, profundamente observadora de la naturaleza humana, nunca cayó en esa trampa moderna. Para los antiguos estoicos, el cuerpo no era un simple contenedor, ni un adorno, ni un objeto de vanidad. Era una extensión del alma, un espacio vivo sensible que reflejaba el estado interno con precisión. Y también al mismo tiempo, un canal a través del cual se podía reeducar la mente, templar el carácter, despertar la voluntad. Lo que le ocurre al cuerpo repercute inevitablemente en los pensamientos. Una mente que habita un cuerpo inmóvil, rígido, sin energía, difícilmente será lúcida, ágil, decidida. Y lo contrario también es cierto. Un cuerpo que se activa con intención, que se mueve con conciencia, que se desafía, aunque sea mínimamente, produce un efecto transformador sobre el ánimo. No es magia, ni exageración. Es biología al servicio de la filosofía. Porque al movernos intencionadamente, no solo despertamos músculos, también recordamos al alma que estamos vivos y en control. Y en ese recordatorio silencioso muchas veces empieza la verdadera disciplina. Si el cuerpo se estanca, la mente también. Es una ley invisible pero constante. Cuando pasamos las primeras horas del día en sedentarismo total, nuestra energía baja, nuestros pensamientos se vuelven más lentos o dispersos, nuestras emociones más pesadas. El cuerpo acumula tensión que no ha sido liberada, y esa tensión se traslada casi siempre a la manera en que reaccionamos frente al entorno. No se trata de hacer ejercicio como meta estética, ni de imponerse una rutina como una obligación más. Se trata de entender que el movimiento, incluso el más básico, es una manera estoica de recordarnos que estamos dispuestos a tomar las riendas del día desde lo más elemental, nuestro cuerpo. La activación física ligera puede ser un acto de enorme voluntad. No necesitas correr 10 kilómetros al amanecer, ni levantar pesas durante 1 hora, ni convertirte en atleta. Necesitas moverte con intención. Levantar el cuerpo de la cama no solo como reacción a una alarma, sino como declaración silenciosa de compromiso. Estirarte con conciencia. Respirar de forma activa. Caminar durante unos minutos sin distracción. Hacer del cuerpo un canal de presencia. Porque incluso ese acto simple tiene implicaciones filosóficas profundas. Cada pequeño gesto que nace desde la elección, y no desde la obligación, fortalece tu sentido de identidad. El esfuerzo físico temprano no es solo bueno para la salud, es una forma de reprogramar la identidad. Cuando comienzas el día moviéndote, estás enviando un mensaje claro a tu mente. Estoy dispuesto a asumir la incomodidad. Y ese mensaje repetido con constancia va moldeando la imagen que tienes de ti mismo. Empiezas a verte como alguien que actúa, que se levanta incluso cuando no apetece, que cultiva su temple desde el cuerpo.
Y ese cambio no ocurre con una gran hazaña, sino con pequeños actos coherentes. Ducharte con agua fría, caminar en lugar de posponer estirarte antes de mirar el teléfono. Todo eso va esculpiendo sin hacer ruido la figura interna del autodominio. La incomodidad elegida es, desde la visión estoica, una de las mejores escuelas del carácter. No hablamos de sufrir por sufrir, ni de exponerse a desafíos innecesarios. Hablamos de elegir cada día algo que esté fuera de la zona de confort, porque en esa elección voluntaria de lo difícil reside el verdadero poder. Cuando eliges la incomodidad física controlada, como puede ser una ducha fría o una caminata con respiración profunda, estás entrenando tu alma para resistir otras incomodidades que la vida no te pedirá permiso para darte. Te haces resistente al capricho, te haces menos dependiente del placer fácil, y así, paradójicamente, comienzas a sentir una forma más estable y profunda de satisfacción, la que nace de respetarte a ti mismo. Los estoicos comprendían esto mucho antes que cualquier manual moderno de psicología. Séneca se exponía voluntariamente a privaciones para mantener su temple. Marco Aurelio salía a la intemperie, aún siendo emperador, para recordarse que no necesitaba lujos. Epicteto, que nació esclavo, comprendía que lo único verdaderamente suyo era la capacidad de decidir cómo enfrentar lo que la vida traía. Todos ellos incorporaban formas de resistencia física como entrenamiento de fortaleza mental. Y aunque sus ejemplos parezcan lejanos en esencia, nos siguen hablando hoy con la misma claridad. Fortalece el cuerpo y fortalecerás la mente. Tu cuerpo es vehículo de disciplina, no un instrumento al que explotar ni una carga a ignorar, sino un espacio que debe ser cuidado, activado y escuchado. Cuando lo haces parte de tu práctica estoica, lo conviertes en un aliado. El cuerpo entrenado, aunque sea mínimamente, responde mejor al estrés, a las decisiones difíciles, al dolor emocional. Porque no hay mente fuerte que viva en un cuerpo permanentemente descuidado. No por estética, insisto, sino por coherencia. El respeto propio empieza muchas veces por cómo tratas a tu cuerpo en las primeras horas del día. Cuidar tu cuerpo temprano es una forma silenciosa de decir «yo importo», no desde la arrogancia, sino desde la conciencia de que tu estado físico afecta tu mundo interno. Y si quieres tener claridad, voluntad, equilibrio, no puedes dejarlo fuera de la ecuación. Un cuerpo que se mueve te despierta. Un cuerpo que respira profundamente te centra. Un cuerpo que ha sido activado con intención difícilmente se entregará al letargo mental. No estamos hechos para la inercia. Estamos hechos para movernos, y en ese movimiento reencontramos parte de nuestra dignidad. Por eso quiero proponerte un ritual simple pero poderoso, con el que puedes comenzar a integrar esta visión estoica del cuerpo. No necesitas equipamiento, ni un gran espacio. Solo tu presencia, tu respiración y tu compromiso. Primero, al despertar, en lugar de mirar el móvil o correr a las obligaciones, siéntate en la cama. Coloca los pies firmemente en el suelo, la espalda recta, y cierra los ojos por unos segundos. Respira profundo 3 veces, sintiendo cómo el aire entra y sale con lentitud. No pienses en nada, solo siente que estás vivo. Segundo, levántate despacio y realiza una serie breve de estiramientos. No hace falta nada sofisticado. Mueve los brazos, el cuello, la columna. Haz que tu cuerpo recuerde que está disponible, que es capaz de sostenerte. Mientras te mueves, mantén la atención en cada gesto. Que cada estiramiento sea una afirmación. Estoy aquí. Estoy en control. Tercero, si puedes, sal a caminar. 5-10 minutos. Sin música, sin distracción. Solo tú y tus pasos. Observa cómo el mundo se despierta contigo. O si no puedes salir, simplemente camina en casa. Respira al ritmo de tus pasos. En cada exhalación suelta lo que no necesitas. En cada inhalación recoge presencia. Cuarto, si te sientes con fuerza, elige un pequeño acto de incomodidad. Puede ser una ducha fría, unos segundos más de estiramiento profundo, o incluso
Un ejercicio sencillo como mantener una postura de pie con firmeza durante 1 minuto. No se trata de torturarte, sino de enviarte un mensaje. Puedo enfrentar lo que venga. Empiezo aquí. Este ritual no te quitará más de 15 minutos, pero puede cambiar radicalmente cómo vives el resto del día. Porque no se trata solo de lo que haces con el cuerpo, sino del modo en que lo haces. Con intención, con presencia, con la idea clara de que moverte es más que activar músculos, es afirmar tu voluntad, templar tu carácter, empezar desde un lugar firme. El estoico no espera a sentirse con ganas para actuar. Actúa, y desde la acción surge la claridad. El cuerpo es su primer campo de batalla, pero también su primer territorio de victoria. Y esa victoria no se mide en logros visibles, sino en la sensación íntima de haber comenzado el día alineado consigo mismo. No desde el impulso, ni desde el apuro, sino desde la elección consciente. Mover el cuerpo entonces es un acto de afirmación estoica. No porque lo diga una tendencia, sino porque así ha sido desde siempre. Los sabios no eran sedentarios del alma ni del cuerpo. Entendían que para gobernar el espíritu primero había que despertar al cuerpo, que para pensar con lucidez primero había que moverse con voluntad, y que para vivir con propósito el primer paso se da literalmente con los pies. Así que mañana al despertar, recuerda esto: tu cuerpo es el primer lugar donde puedes practicar la filosofía. Es allí donde empieza tu disciplina, allí donde puedes recordarte que no estás a merced de la inercia, sino que eres capaz de elegir. Y cuando eliges moverte con intención, todo en ti comienza a moverse en la dirección correcta. Desde dentro hacia afuera, como debe ser. Silencio sagrado crea un espacio sin ruido antes de enfrentar el mundo. Vivimos en una época que glorifica el ruido. No solo el que se escucha, sino aquel que también se siente: notificaciones constantes, titulares alarmantes, mensajes urgentes, demandas invisibles que asaltan tu atención desde el primer segundo del día. Este bombardeo incesante, que parece inofensivo por su cotidianeidad, se ha convertido en el fondo sonoro de millones de vidas. Sin darnos cuenta, nos hemos habituado a vivir en un estado de distracción perpetua, en una hiperestimulación que parece inevitable y que no da tregua a la introspección. Pero en medio de ese bullicio exterior y mental hay una práctica olvidada que los estoicos consideraban vital: el silencio. No como vacío, sino como medicina. No como carencia, sino como fuerza. El ruido es el enemigo natural de la introspección, porque impide que te escuches con claridad. Y sin esa escucha interior, la vida se vuelve una sucesión de respuestas automáticas. Reaccionas a lo que ocurre, pero no decides cómo ocurrirá dentro de ti. El silencio temprano, ese que puedes proteger como un ritual diario, es una forma silenciosa de cuidar tu mente. Es el escudo invisible que previene la fragmentación interior. Es el espacio donde tu pensamiento puede asentarse, donde tus emociones se desinflaman y tu juicio se afina. Es, sin exageración, un acto de defensa estoica frente al asedio de un mundo que grita. La sobreestimulación que recibes desde el amanecer no es neutra, afecta la calidad de tu atención. Si lo primero que haces al despertar es revisar el teléfono, abrir una red social, leer noticias o contestar mensajes, estás permitiendo que otras voces ocupen tu mente antes de que tú hayas podido encontrar la tuya. En esos primeros minutos, cuando tu conciencia está más abierta, más receptiva, más vulnerable, lo que entra marca profundamente el tono de tu día. No es un acto menor. Estás permitiendo que la atención, el recurso más valioso que tienes, sea moldeada por el ruido externo. Y luego, cuando sientes ansiedad, dispersión o cansancio inexplicable, no sabes de dónde viene. Pero viene de ahí, de un inicio sin silencio, sin contención, sin estructura. Silencio en la visión estoica no es ausencia de sonido, es presencia de ti. Es permitir que el alma se escuche a sí misma sin interferencias. Es estar contigo sin necesidad de hacer, de rendir, de reaccionar. En ese sentido, es una práctica de valor incalculable.
porque solo quien se da un espacio diario para escucharse sin juicio, sin prisa, puede luego hablar, decidir y actuar con claridad. El silencio no es un lujo reservado para los monjes o los sabios retirados. Es una necesidad cotidiana de cualquier persona que quiera vivir con intención y no como eco de lo ajeno. Crear 5 minutos de soledad real cada mañana puede parecer sencillo, pero tiene un efecto desproporcionadamente poderoso. No necesitas encerrarte ni hacer grandes rituales. Basta con estar contigo sin hacer. Sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos o mirar por la ventana. Respirar. No pensar en resolver nada, no proyectarte al futuro, no traer las cargas del día anterior. Solo permitirte estar. Ese espacio breve pero profundamente íntimo tiene el poder de recentrarte, porque es allí, en ese pequeño santuario interior, donde las capas superficiales de ansiedad, expectativa y tensión comienzan a disolverse. Una de las prácticas más olvidadas de la vida moderna es escuchar tus propios pensamientos sin reaccionar a ellos. No analizarlos, no suprimirlos, no responderles. Solo verlos pasar como quien observa las nubes en un cielo despejado. Esa contemplación, que no es pasividad sino profundidad, te enseña a conocerte sin necesidad de intervenir. Te muestra qué ideas se repiten, qué emociones aparecen al despertar, qué temas insisten, sin que tú los llames. Y desde esa observación serena, nace una comprensión más clara de ti mismo. No la comprensión que viene del análisis constante, sino la que brota del silencio fértil. Epicteto, maestro estoico, cuya vida fue un ejemplo de libertad interior pese a sus condiciones externas, comprendía el valor de la contención. Una de sus enseñanzas más potentes decía: primero aprende a escucharte, luego, si es necesario, habla. Esta frase, que parece una recomendación de cortesía, en realidad es una herramienta de sabiduría profunda, porque escuchar antes de hablar, observar antes de actuar, contemplar antes de decidir, es una forma de honrar la sabiduría que reside en la pausa. Esa pausa que el silencio proporciona y que en el mundo actual parece tan difícil de encontrar. El mundo grita, no solo en volumen, sino en velocidad. Todo parece urgente, inaplazable, demandante. Pero tú puedes elegir si lo escuchas o no. Esa es una decisión que te pertenece. No puedes controlar el volumen del mundo, pero sí puedes decidir el tono desde el cual lo recibirás. Y para eso necesitas silencio. No como evasión, sino como fortaleza. No como rechazo del mundo, sino como preparación para entrar en él sin perderte. El silencio no te aleja de la vida, te devuelve a ella desde otro lugar, uno más consciente, más templado, más tuyo. Los beneficios del silencio en la toma de decisiones diarias son inmediatos. Una mente que ha comenzado el día desde la quietud difícilmente se dejará arrastrar por la urgencia vacía. Una persona que se ha escuchado a sí misma antes de escuchar al mundo tiene mayor capacidad para discernir lo importante de lo irrelevante. No reacciona con torpeza, responde con claridad. No se deja llevar por impulsos automáticos, elige con intención. Y esa diferencia, aunque sutil, define el curso entero del día. Porque la calidad de tus decisiones depende en gran medida del estado desde el cual las tomas. Y si ese estado ha sido moldeado por el silencio, entonces habrá más precisión, más coherencia, más alineación entre lo que haces y lo que verdaderamente valoras. Para integrar esta práctica de forma natural, puedes establecer un pequeño ritual matutino que no requiera más que tu presencia. Tal vez sea un café en calma, sin móvil, sin conversación. Tal vez sea sentarte frente a la ventana y observar cómo cambia la luz. Tal vez sea cerrar los ojos por 5 minutos y solo estar. Lo importante no es el gesto en sí, sino la intención que lo sostiene, estar contigo antes de estar con el mundo. No comenzar desde la reacción, sino desde la contemplación. Y si logras hacer de este espacio una constante, aunque sea mínima, notarás una diferencia sustancial en cómo habitas tus días. El silencio sagrado no necesita horas, necesita ser protegido. Es un pequeño espacio interior que, una vez creado,
se convierte en refugio, en centro, en fuente. No puedes construir una vida serena sobre una base de ruido constante. Y el único modo de crear esa base es dándote permiso para estar en silencio, aunque sea brevemente cada mañana. Ese permiso, cuando se convierte en práctica, transforma, porque al final no es el mundo el que tiene que callar para que tú tengas paz. Es tu capacidad de escuchar dentro de ti lo que realmente importa, lo que determina la calidad de tu presencia. El silencio temprano es en esencia un acto de fidelidad contigo mismo. Es decir, antes de ser para los demás, antes de responder al entorno, primero soy para mí. Y eso no es egoísmo, es responsabilidad. Porque solo quien se ha encontrado puede ofrecer algo genuino. Solo quien se ha escuchado puede escuchar con profundidad. Solo quien ha estado en calma puede transmitir paz. Así lo que comienza como un pequeño espacio personal se convierte en una presencia más estable, más lúcida, más generosa. Y esa es una de las mayores contribuciones que puedes hacer al mundo, ser un lugar de silencio en medio del ruido. Por eso mañana al despertar, antes de hacer cualquier cosa, recuerda esto: tu mente merece comenzar el día desde la quietud, no desde la agitación. Tu alma merece un espacio para hablarte antes de que el mundo lo haga. Y tú mereces saber cómo te sientes realmente, sin distracciones que opaquen tu claridad. Regálate ese momento. Protégelo como se protege lo sagrado. Y verás cómo poco a poco ese silencio breve se convierte en el punto de partida de una vida más profunda, más firme, más alineada. No perfecta, pero sí más plena. Porque toda plenitud comienza casi siempre en el lugar donde no hay ruido. Solo tú y el presente. Desafíos autoimpuestos crea incomodidad para forjar tu carácter. En la vida moderna marcada por la inmediatez, el confort y la búsqueda constante de placer, se ha popularizado la idea de que lo natural es evitar toda incomodidad. Vivimos rodeados de mecanismos que nos ahorran esfuerzo, nos protegen de la exposición al malestar, nos seducen con recompensas instantáneas, que no exigen disciplina ni compromiso. Pero lo que a primera vista parece un avance, en realidad puede volverse una trampa silenciosa. Porque cuando el alma no se expone voluntariamente al esfuerzo, al sacrificio, al ejercicio consciente de la voluntad, comienza a debilitarse. No de forma repentina, sino lenta, sutil, como quien va perdiendo fuerza sin notarlo, hasta que un día la necesita y descubre que ya no está. De ahí que una de las prácticas más poderosas del estoicismo consista precisamente en lo contrario: elegir tu propia incomodidad. Hacerlo no como un acto de masoquismo, sino como una forma de educación interior, como un entrenamiento. Porque, como decía Séneca, si tú no eliges tu dificultad, la vida te impondrá la suya. No hay modo de escapar a lo difícil. Tarde o temprano, todo ser humano será puesto a prueba. Y cuando llegue ese momento, solo habrá dos tipos de personas: las que se han preparado con voluntad y las que se quiebran ante lo inesperado. Es en las pequeñas decisiones cotidianas donde comienza esa preparación. En elegir, por ejemplo, una ducha fría en vez de una tibia. En caminar sin el teléfono, enfrentando la incomodidad del silencio, de estar contigo mismo, sin distracciones. En despertar un poco antes, robándole al sueño ese margen de voluntad que no cede al deseo de quedarse. Estas prácticas, por insignificantes que parezcan, tienen una potencia transformadora precisamente porque son intencionales. No están motivadas por la necesidad externa, sino por una voluntad interna de fortalecerse. Cada uno de esos actos incómodos es un voto de confianza hacia tu capacidad de gobernarte. Porque lo que incomoda al principio, poco a poco, va revelando su regalo oculto: claridad, temple, firmeza. La voluntad, como cualquier músculo, solo crece con tensión. No basta con leer libros, reflexionar o tener buenas intenciones. Hay que poner el alma a prueba, y eso se logra mejor desde la elección que desde la imposición. Quien se entrena en la incomodidad voluntaria desarrolla una confianza silenciosa.
Sabe que cuando el mundo se vuelva adverso, él ya ha practicado el arte de resistir. La trampa del placer inmediato es uno de los grandes desafíos del presente, porque está disponible, es atractivo, es socialmente aceptado. Comer sin hambre, mirar pantallas sin propósito, reaccionar sin reflexión, decir que sí, para evitar el malestar de un no. Todo está diseñado para mantenernos cómodos, pero esa comodidad tiene un costo alto: la pérdida gradual del carácter. El alma se vuelve más frágil, menos tolerante, más dependiente. Y lo que parece un estado placentero se convierte en realidad en una forma de esclavitud elegante, sutil, pero eficaz. En cambio, la adversidad elegida tiene una función noble: forjar el alma fuerte. Es un fuego que no destruye sino que templa, que quema lo superfluo, lo blando, lo inconsistente. El estoico no busca dolor, pero tampoco lo esquiva. Lo mira de frente, lo estudia, lo integra. Y cuando puede lo simula a pequeña escala para mantener su espíritu en forma. Séneca, por ejemplo, dormía de vez en cuando en el suelo, aunque tenía camas cómodas. Caminaba sin escolta, aunque podía rodearse de protección. No lo hacía por necesidad, sino por convicción, para recordar que podía vivir con menos, para no olvidar que la libertad no reside en el confort, sino en la independencia de él. Podemos aplicar ese mismo principio a nuestra vida actual, sin necesidad de renunciar a todo. Basta con elegir conscientemente ciertas incomodidades pequeñas que nos saquen del letargo. Hacer ejercicio cuando no apetece. Escribir a mano en lugar de mecanografiar. Evitar quejas durante un día entero. Retrasar una gratificación, una comida, una compra, una respuesta, para observar cómo reacciona nuestra mente cuando no obtiene lo que quiere al instante. Cada uno de estos actos es una piedra en la construcción de la autodisciplina, y al acumularse nos convierten en personas más sólidas, menos vulnerables, más coherentes. La autodisciplina, esa palabra que muchos asocian con rigidez, es en realidad una forma de libertad, porque quien se disciplina no se encierra, se libera de sus propias cadenas. Puede elegir, puede decidir, puede esperar. No necesita complacer todos sus impulsos, porque ha aprendido a convivir con ellos sin ser gobernado por ellos. Esa forma de vivir no es dura, es noble. No es cerrada, es amplia. Permite actuar con intención en un mundo donde la mayoría reacciona por inercia. Hay personas que vencen el día porque han vencido la mañana, y lo han hecho no a través de logros visibles, sino desde la pequeña victoria de haber elegido lo difícil cuando nadie las obligaba, de haber levantado el cuerpo aunque la mente quisiera seguir durmiendo, de haber dicho no a una tentación pasajera, de haber permanecido en silencio cuando era más fácil hablar. Esas personas no se definen por lo que muestran, sino por lo que sostienen cuando nadie mira. Y ese sostén se construye en el terreno invisible de la incomodidad elegida. Entrenar en la incomodidad controlada es además una preparación para resistir lo incontrolable. Porque la vida en algún momento nos golpeará con algo que no elegimos, una pérdida, un conflicto, un cambio inesperado. Y cuando eso ocurra, lo único que nos sostendrá será lo que hayamos cultivado antes. La capacidad de permanecer en calma, de actuar sin desesperación, de sostener nuestra presencia, incluso cuando todo lo externo se desmorona. Ese tipo de fuerza no se improvisa, se entrena. Y se entrena mejor en los tiempos de calma, para que esté disponible en los tiempos de tormenta. El entrenamiento estoico no requiere grandes escenarios, requiere intención. Puedes comenzar con desafíos simples y concretos. Por ejemplo, escribir cada mañana una página sin corregirla, sin juzgarla, solo para entrenar la constancia. O decidir un día a la semana sin quejas, observando cada impulso de protestar y respirando antes de hablar. O apagar todas las pantallas durante una hora y simplemente estar sintiendo la incomodidad de no hacer nada productivo. O caminar bajo la lluvia sin correr a cubrirte. O no responder inmediatamente un mensaje y sentarte con la ansiedad que eso provoca. Todos esos actos, aunque parezcan insignificantes,
moldean el carácter con más fuerza que cualquier discurso. Lo importante no es la magnitud del desafío, sino la conciencia con la que lo enfrentas. Si eliges una incomodidad con plena intención de fortalecer tu voluntad, ya estás practicando la filosofía en su forma más pura. No hace falta esperar a tener condiciones ideales. No necesitas tener tiempo libre, ni una vida ordenada, ni motivación constante. Solo necesitas el compromiso de decirte: hoy elegiré algo difícil y lo haré por mí. No por demostrar nada, no por ser visto, solo por mantener tu alma en forma. Y esa motivación, cuando nace de dentro, no se apaga con facilidad. Lo paradójico es que con el tiempo esas incomodidades elegidas dejan de sentirse como sufrimiento. Se transforman en parte de ti, en pequeños rituales que marcan tu identidad. Ya no es incómodo madrugar, es natural. Ya no es difícil postergar un placer, es necesario. Ya no es extraño, el silencio es bienvenido. Porque te das cuenta de que no hay pérdida en lo difícil sino ganancia. No hay castigo sino revelación. Descubres quién eres no cuando todo es fácil, sino cuando tú eliges lo difícil y lo enfrentas con firmeza. Por eso cada día es una oportunidad para elegirte a ti mismo, por encima de tu comodidad. Para decirte en el acto más simple: no necesito que todo sea fácil para sentirme bien. Esa es la afirmación más poderosa de una vida libre. No porque niegue el placer, sino porque no lo adora. No porque evite el disfrute, sino porque no lo necesita como condición para estar en paz. Y cuando llegas a ese punto, entiendes por qué los estoicos hablaban tanto de virtud de carácter, de dominio. No como ideales abstractos, sino como la forma más alta de bienestar. Así que mañana, cuando comiences tu día, pregúntate: ¿qué pequeña incomodidad puedo elegir hoy para fortalecerme? No tiene que ser grandiosa. Basta con que sea deliberada. Y al finalizar el día, si lo has hecho, habrás ganado algo más valioso que comodidad. Habrás ganado un poco más de ti. Y eso, repetido día tras día, no solo te transforma, te prepara para lo que venga. Te convierte en alguien que, aunque no pueda controlar la vida, puede controlarse a sí mismo. Y en un mundo donde eso es tan raro, eso es poder real, poder estoico. Poder silencioso pero firme, poder que se forja, no se hereda, y que solo pertenece a quien está dispuesto a elegir lo difícil, no para sufrir, sino para ser libre. Escribir para dominarte, el diario como espejo y espada. En un mundo en el que todo se acelera, donde las palabras se lanzan sin filtro, donde se opina más de lo que se reflexiona, existe un arte silencioso que resiste escribir. No como una tarea productiva ni como una muestra pública de pensamientos, sino como un acto íntimo de dominio propio. Escribir para verse, para escucharse, para entenderse, sin la interferencia del mundo. Esa es la verdadera esencia del diario estoico. Marco Aurelio, emperador del imperio más vasto de su tiempo, lo hacía cada mañana. No para la historia, no para sus súbditos, sino para sí mismo. Porque entendía que gobernarse a uno mismo es más difícil, más esencial y más noble que gobernar un imperio. La escritura matutina no requiere talento ni belleza. No se trata de redactar bien, sino de ser honesto. Se trata de sentarte ante una hoja en blanco y permitirte ver quién eres, con tus contradicciones, tus miedos, tus avances y tus retrocesos. Nadie más necesita leerlo. El objetivo no es impresionar, es aclarar. Como quien limpia un espejo empañado antes de mirarse, el que escribe cada mañana despeja la niebla que trae la mente al despertar. Así descubre qué emociones lo habitan, qué pensamientos lo limitan, qué batallas internas está posponiendo. Y sobre todo, quién está decidiendo por él, si su voluntad o sus impulsos. Marco Aurelio no buscaba aplausos con su diario. Lo utilizaba como espada y escudo, como espejo para ver su sombra y como espada para cortarla. Por eso cada día que escribía se desnudaba espiritualmente. Reconocía su impaciencia, su vanidad, su temor, pero también reafirmaba sus principios, sus valores, su propósito. Esa práctica lo mantenía firme cuando todo alrededor temblaba.
Y si un emperador con todo su poder encontraba sentido en escribir para no perderse a sí mismo, ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros? La escritura como práctica estoica tiene una estructura simple pero poderosa. Comienza con 5 preguntas, no más. 5 líneas que, si se contestan con verdad, tienen la capacidad de ordenar el alma para todo el día. La primera: ¿qué temo hoy? Porque el miedo mal gestionado se convierte en evasión, en agresividad o en parálisis. Reconocerlo por escrito es el primer paso para que no gobierne tus decisiones. La segunda: ¿qué virtud debo fortalecer? Tal vez sea la paciencia, el coraje, la moderación, la compasión. El alma necesita una dirección cada día, y esa virtud elegida actúa como norte. La tercera pregunta: ¿qué pensamiento debo abandonar? Porque muchos de nuestros sufrimientos vienen no de lo que pasa, sino de cómo lo pensamos. Y hay ideas que se nos han instalado como verdades, pero que nos intoxican en silencio. Identificarlas y escribirlas es comenzar a debilitarlas. La cuarta pregunta: ¿qué repetiré que ya funcionó? Porque a veces olvidamos nuestras propias victorias, nuestros hábitos eficaces, nuestras respuestas sabias. Recordarlas y decidir repetirlas es honrar el progreso sin arrogancia. Y la quinta: ¿qué haré mejor que ayer? No para exigirte perfección, sino para avanzar, para comprometerte con una mejora realista, posible, silenciosa. Estas 5 preguntas no requieren más de 5 minutos, pero tienen un impacto que dura todo el día. Porque lo que se escribe se graba más profundamente que lo que solo se piensa. Escribir es pensar con la mano, es mirar tu mente desde afuera, es descubrir que muchas ideas que parecían firmes cuando se ponen sobre el papel se desinflan, o que algunas intuiciones vagas al ser escritas se revelan como certezas que necesitaban forma. El papel no miente, no tiene filtros, no te juzga, no negocia, solo muestra. Y por eso es tan valioso, porque te enfrenta con una parte de ti que a veces evitas mirar. Además, el diario reduce la ansiedad, porque muchas veces lo que sentimos como un peso insoportable no es más que una maraña de pensamientos que no hemos ordenado. Al escribirlos les damos forma, y cuando algo tiene forma deja de ser tan amenazante. Se vuelve manejable. Al ver lo que te preocupa puedes hacer algo con ello, pero mientras lo lleves solo en la cabeza, crecerá sin control. El acto de escribir es, en este sentido, un acto de autogestión emocional. No es pasivo, es una forma activa de dominar tu mundo interno antes de salir al mundo externo. No se trata de tener el hábito perfecto, ni de escribir todos los días sin falta. Se trata de tener un compromiso real con verte a ti mismo con más claridad. Y desde ahí, tomar mejores decisiones. Porque quien se entiende se dirige. Y quien se dirige lidera su vida. Puede que no tenga todo bajo control, pero no vive al azar. Actúa con intención. Y esa intención, reforzada cada mañana por unas líneas sinceras, se convierte en una guía silenciosa a lo largo del día. Muchos creen que escribir es un lujo, una actividad secundaria. Pero para el estoico es un acto de mando. Es tan esencial como el desayuno, como el aseo personal. Porque así como limpias tu cuerpo antes de salir, también debes limpiar tu mente. Dejarla despejada, enfocada, preparada. Si no lo haces, las emociones ajenas, los estímulos externos, las urgencias impuestas por otros, llenarán ese espacio. Y cuando eso ocurre, dejas de ser protagonista para convertirte en espectador de tu propia vida. El diario estoico de 5 minutos puede convertirse con el tiempo en un pilar inamovible de tu rutina matutina. Puedes adaptarlo a tu estilo, cambiar las preguntas, añadir otras. Lo importante no es el formato, sino la intención, observarte sin autoengaño. A veces bastará con una palabra, otras con un párrafo. Habrá días en los que no sabrás qué decir, y eso también es parte del proceso. Porque escribir no es solo para expresarte, sino también para descubrir lo que aún no sabes que sientes. Y lo más profundo es que con el tiempo,
ese diario se vuelve testigo de tu transformación. Al releer lo que escribiste hace semanas, meses o años, te das cuenta de cuánto has cambiado, de cómo aquello que antes te dominaba hoy ya no te perturba, de cómo ciertas preguntas ya no necesitas hacerlas porque las has respondido con tus acciones. Ese testimonio silencioso de evolución personal es uno de los regalos más valiosos que puede darte la escritura constante. Hay algo profundamente estoico en dejar una parte de ti escrita cada mañana. Es una forma de sembrar claridad, de frenar el impulso, de hablar contigo con más compasión y menos juicio, de ser al menos por unos minutos completamente sincero. Porque en un mundo de máscaras escribir es quitarte la tuya, no para los demás sino para ti. Y en esa desnudez nace una fuerza que no depende de la apariencia, sino de la coherencia. Así que mañana, antes de encender una pantalla, antes de mirar tu teléfono, antes de hablar con el mundo, siéntate en silencio. Toma una hoja, respira y escribe, aunque sea una línea, aunque no te sientas inspirado, aunque no tengas nada importante que decir, porque lo importante no es lo que escribes, sino que seas tú quien lo escribe, que tomes el mando, que digas, este día comienza conmigo, no con el mundo. Y eso repetido cada mañana no solo mejora tus decisiones, cambia tu vida entera, porque el que escribe reflexiona, el que reflexiona mejora, y el que mejora lidera, no desde el poder externo, sino desde la sabiduría interior. Esa que se construye palabra a palabra, página a página, día a día, en silencio, sin aplausos, pero con una firmeza que nadie puede arrebatarte, porque nace de ti. Y lo que nace de ti, si es cultivado con constancia, se convierte en el legado más profundo, el de una vida dirigida por la claridad, no por el ruido, por el carácter, no por la reacción, por el alma, no por la máscara. Eso es escribir para dominarte. Eso es estoicismo en acción. Repite tu código, afirmaciones internas que dirigen tu identidad. Hay una verdad silenciosa que guía cada una de nuestras decisiones, incluso aquellas que creemos haber tomado al azar, la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Mientras el mundo externo nos arrastra con su ruido, exigencias y expectativas, hay un diálogo que nunca cesa, uno que tiene el poder de construirnos o de rompernos por dentro. Ese diálogo es nuestra narrativa interna, y si no lo dirigimos con intención, acabamos siendo esclavos de pensamientos que no elegimos. El estoicismo entendió desde sus orígenes que quien no domina su mente será dominado por ella. Por eso, más allá de las acciones, hay una práctica estoica silenciosa, poderosa y transformadora, la repetición consciente de un código personal. Afirmaciones no para convencerte de lo que no eres, sino para recordar quién decides ser. No basta con hacer lo correcto si tu mente sigue siendo un terreno caótico. No es suficiente con actuar con virtud si por dentro habita la duda constante, la autocrítica destructiva o el miedo disfrazado de prudencia. Necesitamos algo más, algo que nos ancle en medio del torbellino de pensamientos, algo que se convierta en la columna vertebral de nuestra identidad. Ese algo son las afirmaciones internas, pero no entendidas como frases motivacionales vacías o fórmulas mágicas repetidas sin convicción, sino como anclajes estoicos, declaraciones deliberadas que fijan el carácter y entrenan la voluntad. Son códigos personales que repites no para impresionar, sino para integrar, que no recitas para el mundo sino para ti, y que con el tiempo dejan de ser frases para convertirse en una forma silenciosa de estar en el mundo. Una afirmación estoica no dice lo que deseas, dice quién decides ser frente a lo que no puedes controlar. No busca alterar la realidad sino tu respuesta ante ella. No intenta suavizar el dolor sino recordarte tu fortaleza. Por eso la afirmación nace del compromiso, no de la esperanza. Se construye con sobriedad, no con euforia, y debe ser pronunciada o escrita con la serenidad de quien ya ha entendido que cada mañana se libra una batalla silenciosa entre el impulso y la intención.
ganará el que esté mejor preparado. Y las palabras internas son una parte fundamental de esa preparación. Imagina comenzar tu día repitiendo con convicción: no reacciono, respondo. En lugar de abrir los ojos y entregarte al caos mental de las notificaciones, los pendientes y las preocupaciones heredadas de ayer, decides iniciar con una afirmación clara, firme, sencilla. Y al repetirla, creas una pausa, una grieta en la rutina automática, una brecha donde puedes respirar, recordar, elegir. Esa afirmación repetida día tras día se convierte en una directriz silenciosa que orienta tu actitud. No evitará que surjan los conflictos, pero te recordará cómo deseas enfrentarlos. Te devuelve el mando. Y eso, en tiempos de distracción masiva, es un acto de profunda resistencia. Otro ejemplo poderoso es: soy dueño de mi voluntad. No significa que no tengas dudas o debilidades, sino que decides incluso con ellas actuar desde tu centro. Que no te defines por tus estados de ánimo, sino por tu compromiso con una vida dirigida. Esta afirmación, al integrarse, te lleva a observar tus decisiones con más atención, a no ceder tan rápido ante el impulso, a recordar que incluso cuando el mundo parece desordenado, tú puedes mantener tu estructura. Y esa estructura se construye en parte con palabras. No cualquier palabra las que eliges repetir cada día. Aquí es donde el acto de escribir se entrelaza con el acto de afirmar. No basta con decir una frase mentalmente. Escríbela. Trázala con tu puño, con tu energía, con tu conciencia. Porque al escribir, refuerzas la conexión entre pensamiento y cuerpo. No dejas las ideas flotando en lo abstracto, sino que las conviertes en trazos visibles. Y luego, léelas en voz baja, en silencio, o frente al espejo, si lo deseas. Lo importante no es el ritual externo, sino la intención interna: declarar quién estás decidiendo ser hoy, antes de que el mundo te diga quién debes ser. Las afirmaciones estoicas no deben ser muchas. No necesitas una lista interminable. 3 son suficientes. 3 frases que resuman tu filosofía personal, tu norte interior, tus límites. Frases que contengan verdad y que sean coherentes con lo que quieres cultivar. Por ejemplo, sigo mi virtud, no mi impulso. No controlo lo que pasa, pero sí cómo actúo. No necesito probar mi valor, lo sostengo en silencio. Cada una de estas afirmaciones se convierte en una semilla. Si la repites, la riegas. Si la escribes, la fortaleces. Y si actúas en coherencia con ella, florece. Hay quienes creen que estas prácticas son menores, que no tienen impacto real. Pero la ciencia actual confirma lo que los estoicos ya sabían: el lenguaje moldea la mente. Las palabras que repites determinan la forma en que piensas, y la forma en que piensas determina la manera en que actúas. Si tu diálogo interno es de duda, de queja o de urgencia, eso se reflejará en tus gestos, en tu postura, en tus decisiones. Pero si ese diálogo es de claridad, de dirección, de compromiso, todo tu ser se alinea en torno a ello. Es como si te colocaras una armadura invisible. No se nota a simple vista, pero se percibe en tu presencia. Este código personal, esas 3 frases que decides afirmar, se convierte con el tiempo en tu guía silenciosa. Y lo más interesante es que mientras más las repites, menos necesitas repetirlas, porque empiezan a integrarse a tu identidad. Dejas de decir no reacciono, respondo, y simplemente lo haces. Dejas de afirmar soy dueño de mi voluntad y comienzas a demostrarlo sin darte cuenta. Esa es la verdadera fuerza de las afirmaciones estoicas, que no te distraen de la realidad, sino que te preparan para ella. No buscan crear una burbuja mental, sino darte herramientas prácticas para habitar el día con más solidez interior. Este ritual de afirmación matutina puede hacerse en menos de 5 minutos. Puedes escribir tus 3 frases en una libreta, repetirlas en voz baja, mientras te vistes o mientras bebes tu café. No necesitas un altar, ni una música de fondo, ni condiciones perfectas. Solo necesitas presencia y voluntad, porque este ritual no es un entretenimiento espiritual, es un ejercicio de construcción personal.
Es el recordatorio diario de que tú decides cómo quieres vivir, cómo deseas responder, cómo prefieres sostenerte. Con el tiempo estas afirmaciones se convierten en tu código interno. Ese código que nadie más conoce ni necesita aprobar es tu brújula secreta. Te permite mantener el rumbo cuando los demás pierden el suyo. Te ayuda a no perderte en medio de lo que no puedes controlar. Y te recuerda incluso en los días grises que tu dignidad no depende de lo externo, sino de cómo te posicionas ante lo externo. Porque al final, no eres lo que piensas en un momento de debilidad, ni lo que sientes en un instante de duda. Eres lo que repites. Eres lo que eliges recordar cada mañana. Y si lo que repites es noble, firme, coherente y silencioso, eso es lo que poco a poco se convertirá en tu carácter. Y como decía Epicteto, el carácter es lo único verdaderamente tuyo. Lo único que ni el destino, ni la opinión ajena, ni las circunstancias pueden arrebatarte. Así que mañana al despertar, antes de que el ruido entre, antes de que el mundo te reclame, escribe tus 3 afirmaciones, léelas, siéntelas y luego actúa desde ellas, porque lo que repites te moldea. Y si eliges bien tus palabras, estás eligiendo bien tu destino. Honra tu despertar cada mañana como un templo de transformación. No todos los despertares son iguales. Hay quienes se levantan empujados por la alarma con el alma aún ausente, como si el cuerpo se moviese por puro deber, sin conciencia, sin intención. Y hay quienes despiertan como si atravesaran el umbral de algo sagrado, no con solemnidad artificial, sino con una dignidad silenciosa. Como si entendieran que abrir los ojos por la mañana no es simplemente volver a la vigilia, sino comenzar de nuevo. Y no comenzar de cualquier manera, sino como quien regresa de un retiro, como quien cruza el umbral de un templo invisible, el de su propia vida. Así entiende el estoicismo el despertar, no como un trámite biológico que precede al café o al ruido, sino como un acto de poder interior, un acto en el que se planta la semilla de todo lo que vendrá. Desde esa mirada, la primera hora de la mañana no es negociable. No es un espacio que pueda regalarse a la prisa, al teléfono, a las urgencias del mundo. Es tu territorio íntimo, es tu ancla. Es el momento en que decides, sin decirlo, qué tipo de persona vas a ser hoy, qué tipo de pensamiento te guiará, qué tipo de energía vas a ofrecer al entorno, qué tipo de respuestas vas a construir ante lo inevitable. Si tomas esa hora como tuya, lo que venga después puede ser difícil, sí, pero ya no será caótico, porque el caos más peligroso no es el del mundo, sino el que nace dentro de ti, cuando sales de casa sin haberte habitado. Y es que nadie puede controlar lo que sucederá afuera, pero todos podemos decidir con qué espíritu enfrentaremos lo externo. Y ese espíritu no nace de la improvisación, ni del deseo de tener un buen día. Nace de cómo despiertas. Nace de lo que haces con esos primeros minutos, cuando aún no hay demandas, cuando la ciudad todavía no ha gritado tu nombre. El estoico sabe que ahí reside su fuerza, y que si no honra ese momento, terminará actuando desde la reacción, no desde la virtud. El respeto que se tiene por la mañana es en realidad el respeto que se tiene por la vida, porque quien cuida su despertar, cuida su destino. Y no es que el destino esté escrito, es que se escribe con cada elección, con cada pensamiento repetido, con cada decisión pequeña. Y si esas decisiones comienzan en automático, en distracción, en queja, ¿qué puede esperarse del resto del día? El primer paso del día no es físico, es mental, es filosófico. Es, en palabras de Marco Aurelio, una oportunidad para recordarte lo que depende de ti y lo que no. Muchos dicen que no son personas matutinas, como si despertar con dignidad fuera un rasgo de personalidad. No lo es. Es una decisión. No se trata de energía, sino de dirección. El estoico no se levanta porque está motivado. Se levanta porque tiene un código, porque entiende que su relación con la vida se demuestra en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie ve. Y el primer acto del día es quizá el más poderoso de todos, precisamente porque es íntimo, porque no necesita testigos,
porque es una conversación entre tú y tu voluntad. En ese diálogo matinal no hay espacio para el caos. Si dejas que el teléfono sea lo primero que toque tu mente, has entregado tu poder. Si permites que las redes, las noticias o los mensajes de otros dicten tu estado emocional antes de que tú mismo lo hayas reclamado, entonces ya no estás en control. Estás siendo manipulado sin saberlo. Estás empezando el día desde fuera, no desde dentro. Y lo que empieza fuera se diluye. Lo que empieza dentro se sostiene. La mayoría de las personas se despierta ya peleando contra el día, corriendo, justificando, acumulando pendientes. Pero el estoico no entra al día así. Entra desde la pausa, desde el centro, desde la intención. Incluso si tiene 1000 cosas por hacer, dedica 5 minutos, 10 tal vez para sí mismo. No por egoísmo, sino por sabiduría, porque entiende que si no se da ese espacio, perderá claridad. Y un día sin claridad no es solo improductivo, es un día perdido en términos de crecimiento interior. Quizá te preguntes, ¿cómo se honra una mañana? La respuesta es simple y compleja, a la vez con atención, con respeto, con una elección consciente de no entregarte al impulso. Puedes comenzar con la respiración, con un pensamiento que te ancle, con una palabra que te recuerde quién eres. Puedes mirar por la ventana sin esperar nada, solo sintiendo que estás vivo. Puedes escribir una línea en un cuaderno, estirar tu cuerpo con lentitud, agradecer en silencio. No importa el método, importa la intención. Importa que no sea el mundo quien decida por ti. El rebaño se levanta por obligación, el estoico por propósito. Y no porque cada día sea perfecto, sino porque cada día es sagrado. No como dogma, sino como oportunidad. El estoico sabe que incluso en la fatiga, incluso en la tristeza, incluso en la incertidumbre hay dignidad, y que esa dignidad se cultiva desde el primer momento en que se abre el alma al nuevo día. No tienes que sentirte fuerte para actuar con fuerza. No tienes que estar alegre para actuar con gratitud. Solo tienes que decidir no actuar como víctima. Cuando haces de tu mañana un espacio de conciencia, todo cambia. Tu lenguaje cambia. Tu postura cambia. Tus decisiones, incluso las más pequeñas, llevan otra energía. Y esa energía se siente, se transmite. Las personas lo notan aunque no sepan explicarlo. Hay algo diferente en alguien que ha iniciado su día consigo mismo. Es más difícil de sacudir, más difícil de ofender, más difícil de distraer, porque ya ha visitado su centro. Y quien ha estado en su centro no se deja arrastrar por la superficie. Imagínate 30 días así, 30 días despertando con propósito. No con perfección, porque la perfección es enemiga de lo humano, pero sí con presencia, con dirección, con respeto. 30 días donde eliges cómo levantarte, qué pensamiento permitir, qué energía cultivar. 30 días donde no es el mundo el que te dicta el ritmo, sino tu propia voluntad. Puedes imaginar lo que eso haría con tu carácter, con tu salud emocional, con tus relaciones, tu trabajo, tu forma de enfrentar la adversidad. Quizá no puedas controlar todo lo que sucede en el día, pero sí puedes controlar los primeros 10 minutos. Y esos 10 minutos son la llave. Si los usas bien, son suficientes para volver a ti, para recordarte lo que importa, para reconectar con tus valores, para vaciar el ruido y volver al núcleo. Porque el respeto propio comienza allí, en ese umbral invisible entre la cama y el mundo. Y no siempre será fácil. Habrá días donde te cueste, donde el cuerpo no colabore, donde la mente esté nublada. Pero incluso entonces puedes decirte, hoy también me pertenezco. Puedes hacer el ritual más breve, más suave, más silencioso, pero hacerlo. Porque lo importante no es la intensidad, sino la constancia. No el resultado inmediato, sino la integridad que cultivas al no traicionarte a ti mismo. Cada despertar, aunque parezca igual al anterior, es único, es irrepetible. Es el primer paso de una obra que aún no se ha escrito. Y si no honras ese primer paso, difícilmente podrás construir algo sólido después.
Así que la invitación estoica es clara: no te levantes como quien huye. Levántate como quien regresa. Regresa a tu voluntad, a tu claridad, a tu centro. No como un acto místico, sino como un acto práctico de poder personal. Porque al final cada mañana es una oportunidad de empezar diferente, de elegir mejor, de ser un poco más tú y un poco menos reacción, de elevar el estándar silenciosamente, de no caer en lo fácil sino caminar hacia lo que te fortalece. Y esa es la esencia del estoicismo aplicado: pequeñas decisiones constantes que con el tiempo transforman tu existencia. Así que mañana, cuando abras los ojos, no permitas que la costumbre decida por ti. No cedas tu despertar al ruido, a la pereza, a la urgencia. Tómalo, abrázalo, reclámalo. Es tuyo, es sagrado. Y si lo honras no por obligación sino por filosofía, estarás enviando un mensaje claro a la vida: estoy aquí, estoy presente, estoy listo. No desde la euforia, desde la sobriedad, desde la virtud. Y si un día tropiezas, vuelve al día siguiente. No hay derrota en caer, solo en olvidar que puedes empezar de nuevo. No dejes que la vida decida por ti. Empieza tú cada mañana. Gracias por haber llegado hasta aquí. En un mundo donde el tiempo se escapa con rapidez, donde lo urgente suele ahogar lo importante, tu presencia consciente al otro lado de esta reflexión no es un gesto menor. Es en realidad un acto de resistencia, porque detenerse a escuchar, a contemplar, a replantear el modo en que vivimos, es ya un signo de fortaleza. Y si hoy te permitiste este espacio de introspección, si elegiste dedicar unos minutos a reconectar contigo mismo a través de la filosofía estoica, entonces ya has dado un paso que muchos temen dar: mirar hacia adentro con valentía. A lo largo de este recorrido, hemos hablado del despertar como un ritual del silencio, como medicina del cuerpo, como aliado del diario, como espejo de la incomodidad, como forja. No son ideas teóricas ni fórmulas mágicas. Son herramientas, caminos, recordatorios. Son invitaciones a volver a ti. Porque más allá de los títulos, de las rutinas o de las metas externas, hay algo que solo tú puedes construir: la paz interior que nace de vivir con propósito. Y si alguna palabra de este mensaje resonó contigo, si alguna imagen te dio claridad, si algún fragmento tocó una parte dormida de tu voluntad, entonces este momento ya valió la pena. Te agradezco con sinceridad, no por escucharme sino por escucharte, por permitir que esta filosofía antigua encuentre un eco en tu presente, porque cada persona que cultiva su calma, su centro, su virtud, es una luz más en medio del ruido. Y el mundo necesita esas luces, no ruidosas, no dominantes, sino firmes, silenciosas, coherentes, como faros que no discuten con la tormenta pero que tampoco se apagan. Ahora te invito a no dejar que este mensaje se quede en lo intelectual. Llévalo a la acción, aunque sea en algo pequeño. Quizá mañana puedas despertar con un poco más de conciencia. Quizá hoy puedas escribir una línea de gratitud o detenerte a respirar antes de reaccionar. Empieza ahí, porque la transformación real no ocurre en un solo día. Ocurre cada día, en la forma en que decides comenzar, en cómo te hablas, en cómo eliges responder. Si este contenido te acompañó de algún modo, considera compartirlo con alguien que lo necesite. A veces una sola frase puede sembrar claridad en medio de la confusión. Y si deseas seguir profundizando, te invito a suscribirte al canal. No para tener más contenido, sino para tener más instantes de pausa, de reflexión, de regreso a ti mismo. Gracias de verdad por estar aquí. Y recuerda, no dejes que la vida decida por ti. Empieza tú cada mañana. Desde el silencio, desde la intención, desde la fuerza que nadie puede darte, pero que siempre ha estado dentro de ti.